Buenos días, tengan todos bienvenidos al simposio Sistemas Alimentarios y COVID-19, Perspectivas para la Región, el cual se lleva a cabo en el marco de la celebración del aniversario número 71 del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP. Soy América Cruz, comunicadora del INCAP, y tengo el agrado de conducir este evento. Un fraternal saludo para todos. Damos inicio con las palabras del director del INCAP, licenciado José Renán de León Cáceres. Bienvenido, director. Buenos días. Quisiera extender mis más extensivas muestras de saludos y agradecimiento a todos los que hoy nos acompañan de manera virtual, a las delegaciones de los gobiernos de los países miembros del Instituto, invitados de agencias de cooperación, del Sistema de Integración Centroamericana, instituciones cooperantes amigas del INCAP, invitados especiales, respetados expositores, compañeros incapenses, respetado público en general. Desde la fundación del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, ha sido un referente para el quehacer de la seguridad alimentaria y nutricional de la región. Reconocemos toda la trayectoria y las importantes contribuciones que ha tenido el INCAP en la región centroamericana, incluso fuera de ella. Durante estos 71 años, el INCAP ha cumplido de manera satisfactoria con su objetivo de contribuir al desarrollo de la ciencia de la nutrición, fomentar su aplicación práctica y fortalecer la capacidad técnica de los estados centroamericanos para solucionar los problemas de alimentación y nutrición. Dicho objetivo se encuentra claramente definido en nuestro convenio básico, el cual ha sido ratificado por todos los países miembros. La seguridad alimentaria y nutricional sigue siendo afectada sobre todo en los sectores más vulnerables, en donde las disparidades económicas y sociales golpean sin remordimiento alguno. Los complejos efectos de los sistemas alimentarios malsanos y deficientes inciden dramáticamente en las diferentes formas de malnutrición. Y ahora, aunado a todo esto, las condiciones en las que actualmente vivimos de pandemia, que definitivamente tendrán efectos negativos en las condiciones de vida de miles de personas en la región. Tal situación podría empeorar el estado de inseguridad alimentaria y nutricional y elevar dramáticamente las cifras de todas las formas de malnutrición en todos los países. Hoy, como parte de nuestra función básica de sistematizar, organizar, difundir y transmitir información científica técnica en salud, alimentación y nutrición a los diferentes niveles y sectores de los Estados miembros y a la comunidad internacional con el objetivo de aportar en la toma de decisiones y fortalecer los centros de documentación, así como los procesos de planificación, implementación y evaluaciones de acciones en alimentación y nutrición a nivel regional y subregional, y como parte de todas las actividades de conmemoración de 71 aniversarios del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, hemos preparado una serie de actividades que incluyeron desde el día de ayer el reconocimiento a funcionarios con más de 10 años de servicio, con el icónico acto de izadas de banderas, esta vez de una manera muy distinta, guardando las provisiones necesarias en estos tiempos de pandemia. De igual manera, en el día de hoy presentamos un homenaje a la doctora Ana Victoria Román a través de la beca que lleva su nombre. Además, y de manera muy significativa, hemos organizado este simposio con el tema Sistemas Alimentarios y COVID-19, Perspectivas para la Región, con el cual quisiéramos elevar la atención a los gobiernos, organismos de cooperación, instituciones de investigación y sociedad civil, de los posibles efectos a corto, mediano y largo plazo de esta situación de pandemia en la que vivimos. Y sobre todo, la necesidad imperante de establecer mecanismos de cooperación y coordinación multilateral entre todos los actores involucrados,
que aunque las cosas no pintan bien, creemos que es una grandiosa oportunidad para iniciar acciones necesarias para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Esperamos que sea de agrado y de utilidad a todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Un pilar fundamental del desarrollo de una sociedad y de la democracia es lograr una inversión consistente en la preparación y formación académica de las mujeres. Ya lo dice la frase célebre: educa a un hombre y educarás a un hombre. Educa a una mujer y educarás a una generación. En vida, la doctora Ana Victoria Román siempre creyó en que un mundo liderado por mujeres mejor preparadas es un mundo más justo. De esas reflexiones, y luego del fallecimiento de la doctora Román en febrero de 2019, un grupo de profesionales y amigas que han sido beneficiadas por becas y pasantías en el INCAP años atrás, tomaron la iniciativa de presentar a la dirección del instituto la creación de una beca que mantenga viva la visión de la doctora Román. La propuesta fue elevada al Consejo Directivo del INCAP, el que la aprobó en abril de 2019, creándose la beca Doctora Ana Victoria Román Trigo. A continuación presentaremos un video en que ampliaremos este relato. Veamos. Ana Victoria Román Trigo, de nacionalidad costarricense, centroamericana de corazón, fue una mujer líder en las áreas técnico-científicas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, que dedicó su vida a la investigación en nutrición, alimentación y salud pública en Centroamérica y la República Dominicana. Química bióloga por la Universidad de Costa Rica, obtuvo una maestría del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Valencia en España y un doctorado en Nutrición y Ciencia de Alimentos en el Queen Elizabeth College de la Universidad de Londres. Todos los grandes logros académicos y profesionales no tendrían su justa dimensión si no lo integramos a la parte humana de la vida de la doctora Román, la cual era igualmente extraordinaria. La doctora Román tenía una personalidad multifacética y privilegiada que le permitió integrar armónicamente con entusiasmo su vida familiar con su vida profesional y social. Durante una época dominada por hombres, ella tuvo una trayectoria profesional exitosa. Su liderazgo, diligencia y vocación para encontrar formas creativas y propositivas que ayudaran a resolver los desafíos a los que el INCAP y la región han enfrentado han dejado una huella en el campo de salud pública y nutrición, misma que fue más notable en los años 2000 a 2019, período en el que laboró en el INCAP. La doctora Román falleció el 23 de febrero de 2019 mientras fungía como coordinadora de la Unidad de Nutrición y Micronutrientes del INCAP, dejando durante su larga trayectoria un enorme legado. La doctora Román ha sido ejemplo por su esfuerzo y pasión dedicados a la investigación científica, la política pública y la mejora de programas de nutrición y alimentación. Por su vocación de mentora de muchos profesionales del INCAP y de otras instituciones de la región, por su orgullo de sentirse centroamericana y trabajar por la integración de Centroamérica y sobre todo por dejar un camino abierto a la mujer profesional de esta y futuras generaciones. Honor a quien honor merece. Gracias, doctora Román. A continuación, la presentación del proceso de adjudicación de la primera beca y presentación de la ganadora de la misma, a cargo del doctor Manolo Mazariegos.
Como parte del proceso de asignación de la primera beca, se hizo la convocatoria y fuimos afortunados de que tuvimos 4 postulantes. Como ustedes escucharon, se trataba de mujeres profesionales que estuvieran buscando un grado académico, que tuvieran una idea interesante en cuanto al desarrollo tecnológico. Y aquí vemos en el listado cuál es el perfil de esas 4 profesionales que presentaron su propuesta. Vemos que tuvimos mujeres con la formación de nutrición clínica, en epidemiología, y personas con experiencia en administración industrial y empresas. Podemos ver los países, estuvieron de Honduras y Guatemala. Y obviamente pues nos ha complacido que logramos trascender de Guatemala en esta convocatoria. De este proceso, la siguiente por favor. La siguiente por favor. De este proceso se formó un comité de selección de los postulantes. En esta comisión se configuró de tal forma que estuvieran presentes las personas que propusieron la idea original de la beca y también personas funcionarias del INCAP. Hubo una adecuada configuración de hombres y mujeres en este comité. Luego de las revisiones, la candidata a becaria, la licenciada Aura Gabriela Estrada González, que es nutricionista de Guatemala, tiene un pensum cerrado en la maestría de Administración Industrial y de Empresa de Servicio de la Universidad San Carlos de Guatemala, fue la persona ganadora del primer evento. Ella tiene una experiencia, digamos, trabajando en instituciones de la cooperación internacional, implementando proyectos de beneficio a poblaciones vulnerables, y también cuenta una amplia experiencia, digamos, en la capacitación de personal y en el diseño, planificación y monitoreo de proyectos. Ella tuvo una interesante propuesta. El tema era la formulación de una pasta alimentaria a partir de una mezcla vegetal, la cual nosotros vimos que era un proyecto pues bastante concreto, bastante específico, factible de llevarse a cabo dentro del tiempo que se esperaba y dentro del presupuesto. Entonces yo ahora voy a darle el podio a la licenciada Estrada González para que nos comparta de qué trataba su proyecto, cuáles han sido los avances y hacia dónde vamos. Por favor, licenciada. Muy buenos días, yo les voy a presentar los avances en relación a este estudio que estamos realizando y agradecer al INCAP por este espacio que ha brindado. El estudio es la elaboración de una pasta nutricionalmente mejorada a partir de mezcla vegetal. Si bien la problemática en Guatemala es que el patrón alimentario se caracteriza por una predominante alimentación basada en plantas y poca presencia de alimentos de origen animal. Esto tiene un impacto desfavorable en cuanto a la ingesta de proteína de alta calidad en la población y de micronutrientes claves, lo cual está estrechamente relacionado a altos índices de nutrición crónica en Guatemala y algunos otros países de la región. Siguiente. Por eso, este estudio se plantea la elaboración de una pasta alimenticia a partir de mezcla de harinas vegetales, de cereales y leguminosas, que será fortificada con micronutrientes. Las pastas representan una buena alternativa nutricional y son de consumo frecuente en la población guatemalteca. Tienen una larga vida en aquel y creemos que sería una buena oportunidad para mejorar la nutrición en Guatemala. Siguiente. Entre los avances que hemos tenido en la elaboración de esta pasta nutricionalmente mejorada es que ya realizamos el cálculo y la combinación de harina necesaria para hacer una pasta basada en mezcla vegetal.
Ya hemos elaborado una pasta a partir de esta combinación, una pasta húmeda, y ya contamos con un prototipo de la pasta seca con complementariedad de harinas. Esto también hemos generado otro prototipo en el cual se le ha añadido hierbas aromáticas que también pueden mejorar sus capacidades organolépticas. Siguiente. Entre los resultados preliminares de este estudio tenemos que hemos desarrollado el primer prototipo de producto. Este demostró una factibilidad del proyecto. También tenemos otro resultado que muestra que el producto tiene adecuadas capacidades y características organolépticas. Si ven ahí en la presentación podemos ver el proceso que hemos llevado de amasado, laminado y cortado de este prototipo de la pasta. Siguiente. Ahora tenemos como meta poder llevar este producto nutricionalmente mejorado a todo el país y a un precio accesible. Las acciones que queremos llevar para poder lograr nuestra meta es completar las fases de estudios de laboratorio y de aceptabilidad organoléptica del producto. También buscaremos completar la formulación de ingredientes de micronutrientes fortificados del prototipo final del producto. Buscaremos completar los estudios de manufactura, vida de anaquel, empaque, etiquetado y registro sanitario para poder sacar el producto al mercado. También buscaremos completar el análisis de factibilidad comercial del producto. Siguiente. Identificaremos las alianzas en el sector privado para su manufactura y escala bajo un modelo de emprendimiento social. Buscaremos alianza con el sector privado. Buscaremos el lanzamiento y campaña de comunicación para la promoción del producto. Posteriormente, buscaremos el lanzamiento del producto, evaluación de mercadeo y aceptabilidad del producto. Y buscaremos continuar en la mejora del producto y desarrollar otras variedades a partir de este estudio. Siguiente. Como logro de esta propuesta es que actualmente es finalista en el desafío Nútreme, que busca proyectos novedosos que ayuden a combatir la desnutrición en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, licenciada Gabriela Estrada. A continuación, invitamos al ingeniero Paul Brenner Román para hacer la entrega del donativo por parte de la familia Brenner Román para la becaria licenciada Gabriela Estrada. ¿Puede pasar, por favor, ingeniero? Muy buenos días a todos. Es un verdadero honor estar aquí. Hace unos minutos estaba recordando cuando corría yo todavía con 16 años por estos pasillos jugando fútbol, acompañando a las largas horas que mi mamá le dedicaba a su trabajo. Siempre es un honor estar acá representando los intereses del INCAP, ¿verdad? De parte de la familia Brenner Román. Venimos con una muy buena noticia. Venimos con un donativo para la beca 2020-2021 de $10,000. Quiero agradecerle profundamente a la familia Ocontrillo Román, a su prima Ilse, que hizo un amable donativo de $5,000 para futuras emprendedoras o futuras investigadoras. La foto que está en pantalla es la fotografía de mi mamá graduándose de bachiller a los 16 años. Eso en su momento era pues un hito, ¿verdad? Las mujeres terminando el colegio, ¿verdad? Y para que conocen personalmente a mi mamá, terminó su PhD alrededor de los 26 años, o sea, fue una persona que le dedicó muchísimo a su formación personal, profesional y académica, y con el más grato orgullo, y esto es una promesa vitalicia de parte de la familia Brenner Román, estaremos apoyando de por vida esta beca, haciendo una donación anual para darle vida, y esperemos que en un futuro podamos conformar una fundación con el nombre de mi madre, en que sigamos impulsando formalmente todos estos proyectos y que ayudamos al INCAP a cumplir su visión y misión en la región. Para mí es un grato orgullo estar acá de nuevo, espero verlos en los siguientes años, les deseamos que se estén cuidando muchísimo, y bien como dice en pantalla, la familia de la doctora Ana Victoria Román Trigo se compromete a apoyar al desarrollo académico y empresarial de las mujeres como agentes de cambio y liderazgo para sacar a nuestros países de la pobreza hacia un camino de desarrollo y prosperidad.
sin duda, mujeres capacitadas, bien formadas y con oportunidades nos va a tener, nos va a dar la oportunidad de desarrollar un mundo más justo, con mejores oportunidades para todos y más próspero. Muchísimas gracias, les deseo todo lo mejor en sus agendas profesionales y personales, y es un grato orgullo y muy contento de estar acá presente. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Paul Brenner Román sus palabras en las que se refiere al aporte al fondo de la beca que la familia Brenner Román dará por muchos años. A continuación, invitamos al licenciado Amílcar Beltetón para dar el anuncio de la convocatoria a donaciones. Él es administrador del INCAP y tiene a cargo ver esta parte de donaciones. Muy buenos días. Me corresponde hacer la convocatoria para donaciones 2020-2021. El INCAP tiene como propósito que esta beca permanezca por mucho tiempo y para ello se requiere el recurso económico. Y acudimos a la comunidad científica, a la familia incapense, a los ex incapenses, a los amigos de la familia Román, a las empresas e instituciones que quieran colaborar en este esfuerzo. Para eso tenemos varias formas en que ustedes pueden hacer su donación. Si usted está o vive en Guatemala, puede hacer su aporte vía quetzales o en dólares. Si lo desea hacer en quetzales, puede utilizar nuestra cuenta del Banco Industrial, que es la 006-015-580-4, a nombre del INCAP. Esto puede ser a través de un depósito o una transferencia local. Si lo desea hacer en dólares, puede utilizar nuestra cuenta de ahorro en el Banco GIT Continental, que es la cuenta número 66-28-11-088-1. Igualmente a través de un depósito bancario o una transferencia local. Y si no, puede utilizar con tarjeta de crédito o débito a través de VisaNet. Pueden utilizar nuestra plataforma. Este es un pago más directo y es otra opción que existe para hacerlo, tanto local como en cualquier país. ¿Qué sigue? Para hacer pagos desde fuera de Guatemala, puede hacerse a través de transferencia bancaria, utilizando como cuenta final nuestra cuenta del Banco GIT Continental, la cuenta de ahorro. Ahí tenemos toda la información del banco intermediario para que puedan hacer sus transacciones. Es importante que cuando ustedes hagan una de esas transacciones, cualesquiera que sea, es importante que avisen al INCAP por correo electrónico para que nosotros podamos hacer el monitoreo correspondiente y hacer la revisión en nuestras cuentas de bancos que efectivamente estén haciendo los créditos correspondientes. Eso es muy importante para nosotros porque queremos tener esta beca por muchos años para mantenerla vigente, la memoria de nuestra amiga Ana Victoria Román. Muchas gracias. Ahora, a continuación, se hará el anuncio para la convocatoria para la postulación de la segunda beca para 2021. Esta presentación la hará el doctor Manuel Ramírez. Ya nos estamos preparando para esa convocatoria, para todas las postulantes. Presten atención que en este momento se darán todas las bases. Así que esto es lo mismo que estaba anteriormente. Sin embargo, ahora se agrega también la convocatoria. Pueden poner el siguiente slide porque aquí hace falta algo. La siguiente. Si no, regrese por favor. Esta no es lo que yo preparé, pero bueno. Porque aquí hace falta, y voy a buscar para no cometer o decir algo que no es. En esta convocatoria
También está dirigida a profesionales iniciando su carrera de investigación. Tengo un eco, claro, ya dejó. Entonces, las estudiantes de maestría, doctorado, posgrado, deben de estar, ser afines a alguna universidad en Centroamérica o República Dominicana. Como digo, esto es como estaba la beca anteriormente. El segundo grupo y al que se abre en esta ocasión es a profesionales iniciando su carrera de investigación. Y estas profesionales deben de estar asociadas a una universidad o institución que apoye la investigación y que esté establecida en Centroamérica o República Dominicana. Y el tercer grupo al que está dirigido esta beca es a mujeres emprendedoras y empresarias profesionales que deseen desarrollar algún producto o servicio que busque contribuir a la resolución de problemas estructurales de la malnutrición y pobreza. Así que esos son entonces a los dos grupos nuevos a los que está dirigida esta beca. El enfoque de la propuesta en todos los casos debe ser que el tema central, la nutrición y alimentación, con particular énfasis en soluciones que contribuyan a resolver efectivamente los principales problemas de nutrición y salud pública en la región. La siguiente. ¿Para qué se pueden utilizar los fondos de beca? Que el monto que se va a poder asignar es entre $1,000 y $3,000 para el trabajo de tesis, compra de software para análisis de datos, por ejemplo, insumos para la investigación, para realizar publicaciones, también para participar en algún congreso y presentar ahí los resultados de la investigación. Pero también se pueden utilizar para el desarrollo de nuevos productos o servicios relacionados con la alimentación, con desarrollo de encadenamiento, como por ejemplo, desarrollo de encadenamientos productivos o creación de alianzas públicos-privadas, también es posible. Y por último, el INCA pondrá a disposición su equipo de profesionales y capacidad instalada para incubar y desarrollar negocios con las mejores condiciones del mercado. Entonces, como en este momento hay más de 200 personas escuchando esta presentación, y motivo a todos, y más que todo a las escuchando y que están dentro de cualquiera de las categorías que he mencionado, las motivo a aplicar para que esto pueda apoyarles si están interesadas en hacer investigación. Por el momento estamos dando una beca por año. Este momento, en esta convocatoria, eso va a suceder, pero es posible que en años futuros, incluso, dependiendo de los fondos que tengamos, pues podamos hacer más de una, dar más de una beca por año. La siguiente. No sé si esta es la última slide. Así que, y si ustedes conocen o tienen estudiantes o personas que podrían llenar el perfil para aplicar a esta beca, les motivo de nuevo a que les den la información. Toda la información está en el sitio web de INCA. No sé si hay alguna otro slide. Sí, hay un slide más de las fechas, por favor. Sí, entonces, estas son fechas importantes. El día de hoy estamos lanzando esta convocatoria. Hoy, 11 de septiembre, a partir de hoy se están aceptando aplicaciones. La convocatoria va a durar aproximadamente 4 meses para cerrarla el 15 de enero, que es el cierre de recepción de propuestas. Vamos a tener un mes para que el grupo revisor que se asigne revise las propuestas, se prioricen las mejores, se hagan entrevistas a esas personas que estén como mejor, que sean seleccionados como las mejores propuestas,
y para anunciar en un mes, el 15 de febrero de 2021, a la ganadora. La persona que sea acreedora a esta beca podrá iniciarla a partir del 1 de marzo del próximo año, y la duración puede ser de 6 a 12 meses. Y así como sucedió esta vez, en septiembre del año entrante, en el 72 aniversario del INCAP, la persona acreedora, la investigadora acreedora de la beca, podrá hacer una presentación de los avances o logros alcanzados de su beca. Así que toda la información, como digo, para aplicar está en el sitio web del INCAP, bajo beca de doctora Román Postulaciones. Así que les insto a revisar esta convocatoria y que tengamos y podamos apoyar a las mejores profesionales e investigadoras o empresarias de Centroamérica. Entonces, eso era el mensaje que yo les quería dar, y estaremos atentos a recibir muchas propuestas. Gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez. Está entonces claro el mensaje. Investigadoras profesionales de Centroamérica, atentas, hasta el 15 de enero se reciben las propuestas. Por favor, trabajen, les quedan estos 3 meses, 4 meses, háganlo, vale la pena, aprovechen la beca. Está preparada con mucho amor y con la mejor de las intenciones para ustedes. Un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición para todos, de forma que no comprometa las bases económicas, sociales y ambientales para las futuras generaciones. Sin embargo, en época de pandemia, los sistemas alimentarios pueden alterarse y con ello ocasionar un impacto negativo en la alimentación, nutrición y salud de una población. Hoy tendremos una sesión científica que presentará las perspectivas e implicaciones de la pandemia COVID-19 en los sistemas alimentarios, con un enfoque regional. Nuestro primer invitado es el doctor Ricardo Rapalo, representante de FAO para Guatemala, quien presentará Sistemas Alimentarios y COVID-19, perspectivas para la región. Ricardo Rapalo Fernández es representante de la FAO en Guatemala desde el 24 de agosto de este año, 2020. El señor Rapalo, de nacionalidad española, es doctor, ingeniero agrónomo en Desarrollo de Proyectos y Planificación Rural y posee un máster en Desarrollo de Proyectos y Planificación Rural y un posgrado en Ingeniería Agrícola de la Universidad Politécnica de Madrid, España. También posee un diploma de posgrado en Gestión de Recursos de la Tierra de la Universidad de Gante, Bélgica. En su amplia carrera, ha publicado y coordinado diferentes estudios y publicaciones sobre la situación y las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo rural y sistemas alimentarios. Ricardo Rapalo, durante los últimos 10 años, ha sido oficial de políticas de seguridad alimentaria nutricional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO. Desde el inicio de la pandemia, estuvo coordinando el equipo de FAO que ha dado seguimiento al impacto del COVID sobre los sistemas alimentarios de la región. Hace tan solo 3 semanas, inició en su nuevo puesto como representante de FAO en Guatemala. Bienvenido a Guatemala, Ricardo Rapalo. Bienvenido al INCAP, a este simposio. Espero que se me escuche bien. Por favor, si hay algún problema con el audio, avísenme. Gracias. Es un honor, cómo no, participar en este evento de INCAP, de estar acompañado de todos ustedes y quiero hacer especial mención, ¿no?, a mi experiencia de trabajo con la doctora Ana Victoria Román, que bueno, trabajé solo con ella 3 años, pero fueron años muy intensos de trabajo y quiero simplemente sumarme al reconocimiento de su figura, de su legado y junto a ella todo el legado que deja INCAP en la región y que siempre ha sido una referencia para cualquier organismo que trabaja en los temas de alimentación y nutrición en América Latina y el Caribe y especialmente, evidentemente, en Centroamérica y Panamá. Yo llevo, como comentaba la señora
que ha introducido la maestra de ceremonias el evento, varios años trabajando en la región, y siempre INCAP es una referencia para cualquier académico, cualquier persona que esté interesada en las políticas públicas de seguridad alimentaria. Y por favor, quiero reconocer desde la FAO también el trabajo que están haciendo, y con todas las circunstancias que tiene una organización de 71 años, la FAO tiene 75 años, somos de la misma generación, como ustedes siguen en la frontera del conocimiento y sobre todo creando esa masa crítica de profesionales que van a hacer que las cosas finalmente cambien en nuestros países. Tengo una presentación, espero que breve, quiero ajustarme el tiempo que me han dado, voy a proyectarla, también les pediría que me confirmen que se ve de manera adecuada. En relación a la temática, sistemas alimentarios y las perspectivas para la región. Sí me anticipo y disculpo en ese sentido que mi análisis fundamentalmente es de la región de América Latina y el Caribe, pero sí trato de hacer algunas referencias al contexto centroamericano y en algunos casos mesoamericano. Y discúlpenme porque a veces introduzco en algunas de las cifras también el caso de México, porque es así un poco como organizamos nuestras cifras en FAO, pero evidentemente se pueden desarrollar también a nivel centroamericano y no tengo ningún problema en las próximas semanas compartirles esas cifras acotado al ámbito de los países donde principalmente trabaja INCAP, ¿no? Pero ya anticipo que mis cifras a veces son más agregadas. Mi presentación quiere ir en torno a esos tres ejes, esos tres temas, ¿no? ¿Cuál es la situación o cuál era la situación de América Latina y el Caribe en relación al hambre, la seguridad alimentaria y la malnutrición pre-pandemia? Y para eso usaré las cifras recientemente publicadas en el informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que publica la FAO junto a otras 4 agencias de Naciones Unidas. Luego tratar de hacer una rápida referencia a eso que se ha desarrollado muy bien en mi presentación en relación a sistemas alimentarios y malnutrición, desde la concepción que estamos trabajando en los últimos años y eventualmente incluso describir algunas oportunidades de políticas que hay en esa mirada. Y finalmente el corazón de la presentación o lo más relevante, entiendo, para la reunión de hoy es esa relación sistema alimentario, hambre, seguridad alimentaria, malnutrición y COVID. Entonces, sin más, voy a las principales cifras. Muchas de ustedes ya las conocen. Podría desarrollar una batería de indicadores relacionados con la malnutrición, la seguridad alimentaria, el hambre, pero he tratado de utilizar fundamentalmente los indicadores que están en la Agenda de Desarrollo Sostenible, en esas metas 2.1, 2.2 que hacen a la seguridad alimentaria, al hambre y a la malnutrición. No les voy a descubrir nada, desgraciadamente, en relación a que las noticias que presenta el informe actualizado sobre la seguridad alimentaria en el mundo y la nutrición no son positivas, y América Latina, al igual que el mundo, tiene un retroceso en relación a los avances de lucha contra el hambre, utilizando este indicador de subalimentación, que es el que históricamente se ha monitoreado. Evidentemente, América Latina, hay muchas Américas Latinas dentro de la región. Retorno a cifras de los últimas de que habíamos olvidado hace 10, 15 años, fundamentalmente está liderado por la región de Sudamérica, porque evidentemente cuando en Sudamérica no le va bien, en términos agregados tiene un gran impacto en las cifras de América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, Mesoamérica, y aquí se incluye a México, iba en una tendencia ni bien ni mal, no avanzábamos en los últimos 20 años en términos de subalimentación, en número, no en prevalencia, y en los últimos años, el último trienio en el que hemos medido, hay un aumento también de las cifras de hambre en la región. El otro indicador, como ustedes saben, de la meta 2.1 es el relacionado con inseguridad alimentaria, ¿no? Inseguridad alimentaria en su medición en la agenda, medición severa más grave, en inseguridad alimentaria moderada, y grave, es el indicador de la meta 2.1. Quien no esté muy familiarizado con este indicador, básicamente es el indicador que muchos países de la América Latina han desarrollado, como es la ELSA, y en cada país, como en México, en Guatemala, en Brasil, el propio Chile, la desarrollan a través de sus encuestas
de hogares y tiene algunos ajustes, pero son compatibles y FAO ha trabajado y otros organismos en apoyar a los países para que sus ELCSAs nacionales sean compatibles también con la medición mundial de inseguridad alimentaria moderada y grave. En ese sentido, o grave. En ese sentido, América Latina tampoco va bien. Y estamos hablando de en torno a 142 millones de personas en América Latina sufren inseguridad alimentaria moderada, más los 62 millones de inseguridad alimentaria grave. Ahí sí tengo los datos de Centroamérica y en el informe, en esa fuente que les cito, también está la tendencia, es decir, están citados los últimos, creo que son 3 trienios donde hay mediciones de inseguridad alimentaria moderada y grave para América Latina, para Centroamérica, para América del Sur y algunos países que lo publican. Sí señalar, y no quiero profundizar más en este tema, que es un indicador para nosotros, para la FAO, en América Latina y el Caribe, especialmente relevante, porque creo que atiende y recoge mejor que otros indicadores las características de una región como la nuestra, muy desigual, de economías de renta media, media alta en muchos países y que permite desagregar en grupos de población por ingresos, por sexo, etcétera, etcétera. Por tanto, desde la FAO venimos trabajando varios años con los gobiernos y con muchos otros aliados del sistema y de la cooperación internacional para avanzar en el análisis y la incorporación de este indicador en las encuestas nacionales que se desarrollan. Un ejemplo de esa utilidad que tiene este indicador de desagregaciones por sexo, y se vuelve a confirmar la brecha de género que existe en relación a la inseguridad alimentaria junto a otros indicadores de alimentación y nutrición, donde además en un análisis mundial es tremendamente llamativo porque el caso de América Latina, que la brecha de género no solo existe, sino que es mayor que otras regiones en desarrollo en el mundo. Es decir, ustedes conocen bien, a través de muchos indicadores se constata cómo América Latina y el Caribe, sus indicadores relacionados con la malnutrición o con la inseguridad alimentaria, hay una brecha de género cada vez además mayor. Ese mismo tema lo hablamos hace unos meses en una reunión que tuvimos en México en relación también con la obesidad y el sobrepeso en adultos, como los niveles de sobrepeso y obesidad, sobre todo en adultos, mujeres y hombres, es tremendamente marcado en nuestra región. Y algunos ejemplos en la parte abajo inferior de mi diapositiva, con algunos casos de países que son parte del INCAP, que también ya publican sus datos de inseguridad alimentaria grave o moderada y grave. Avanzando en este rápido revisión de la situación de la región en relación a las metas ahora 2.2 relacionados con malnutrición, bueno, señalar lo que ustedes muy bien conocen, ¿no? Evidentemente la región ha disminuido, y eso hay que también subrayarlo, los niveles de nutrición o retraso de crecimiento infantil en los últimos años. Habrá que ver el impacto del COVID, qué repercusiones tiene también sobre este indicador en el futuro. Y, evidentemente, el aumento del sobrepeso infantil, niños menores de 5 años, en una pendiente ascendente de los últimos años y también, y eso hay que significarlo, por encima de los promedios mundiales. Es decir, América Latina y el Caribe está en torno al 7% de sobrepeso infantil, los promedios mundiales están por debajo del 5, creo, el 5.5, y, por ejemplo, Sudamérica por encima del 7.9. Es decir, América Latina fue una región que demostró al mundo cómo reducir la desnutrición crónica infantil, el retraso de crecimiento, pero la otra cara de la moneda, el aumento del sobrepeso infantil, es también líder a nivel mundial. En desnutrición aguda, como ustedes saben, también es un indicador de la meta 2.2 de S2. América Latina, en ese sentido, ha hecho progresos y ahí sí estamos por debajo de los promedios mundiales. Bueno, habrá que ver, y ya hay algunos análisis, estudios que están desarrollándose en muchos países, cómo afecta el COVID a este indicador. Evidentemente los pronósticos no son positivos, pero en términos agregados, mirando una tendencia 20-30 años, América Latina sí está en este indicador por encima de los promedios mundiales en el sentido positivo. Y bueno, a la derecha una pequeña expresión de una realidad que también ustedes conocen, que muy característica de nuestra región es la doble carga de la malnutrición, de la desnutrición
retraso de crecimiento y sobrepeso infantil, y efectivamente América Latina todavía sobresale en América Central en los niveles de desnutrición, de retraso de crecimiento, pero evidentemente el sobrepeso infantil también está en aumento, y destacar, por ejemplo, lo que vemos en Sudamérica, como también esa doble carga es casi igual en los promedios nacionales de muchos países. Paso de la revisión de la situación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en la región, a ir acercándome hacia la relación con el sistema alimentario. Desde nuestro enfoque o desde nuestra mirada, una forma de vincular rápidamente con el sistema alimentario son los patrones alimentarios, ¿no? Y quizás aquí una rápida descripción a través de la disponibilidad aparente de alimentación en la región y la evolución que ha sucedido en los últimos 30 años en relación a cómo ha ido cambiando la disponibilidad aparente de los principales grupos de alimentos para tratar de reflejar cuál es el consumo que se está teniendo lugar en la región. En esta disponibilidad aparente estoy ya reduciendo y eliminando otros usos no alimentarios de los principales grupos de alimentación. Y abajo he hecho un pequeño, bueno, no hace falta entrar al detalle porque faltaría tiempo, pero también esa mirada, por ejemplo, a través de los diferentes quintiles de ingresos. Es decir, arriba, en la diapositiva de arriba, por subregiones de América Latina y el Caribe, trata de visibilizar cómo ha ido cambiando los patrones alimentarios en nuestra región, y en la parte de abajo, cómo estos mismos patrones alimentarios evidentemente cambian en función de los ingresos de las familias. No es lo mismo el cambio de patrón alimentario en los grupos de población de ingresos más bajos que los de ingresos más altos, que como ven hay ciertos cambios. No voy a entrar al detalle por aras del tiempo y porque necesitaríamos quizás otra discusión, pero básicamente las 3 o 4 ideas principales que tomamos de estos gráficos son fundamentalmente, como ustedes saben, que la disponibilidad calórica o de energía en América Latina y el Caribe es suficiente, es decir, de hecho supera de promedio el 25% de los requerimientos energéticos promedios en cualquier país. Estamos en torno a 2.700 kilocalorías per cápita y día que están disponibles en nuestra región. La tendencia es que las calorías a través de proporcionadas por los carbohidratos ha ido disminuyendo en los últimos años. Aumenta evidentemente las calorías provenientes de las grasas, tanto de origen vegetal como animal. También hay mayor presencia de huevos, carne en la mayor parte, en promedio, de las dietas en la región. Hay un pequeño aumento, aunque no suficiente, de frutas, hortalizas, pescado y legumbres. Y digo no suficiente porque si este análisis lo hacemos en relación a los 400 gramos, ¿no?, de frutas, verduras, hortalizas recomendadas por la OMS, vemos que no llegan a ser suficientes en la región en la mayor parte de los países. Y otra característica muy, muy clara de nuestra región es el aumento enorme del consumo y de la venta de lo que denominamos muchos ultraprocesados, ¿no? Esos alimentos procesados con altos niveles de azúcar, grasas y sal, y que constituyen hoy una parte importante de las dietas de los latinoamericanos y caribeños, y que es una proporción importante de las calorías de las dietas de la región. Y finalmente, simplemente una idea en relación, evidentemente, a que todos estos promedios nacionales tienen matices importantes en una región tan desigual como la nuestra en relación a los niveles de ingreso, por ejemplo, pero también la edad, el sexo, la etnia, urbano y rural. Eso lo desarrollamos, y ahí dejo la fuente, en un documento que hicimos con la OPS, con UNICEF, el PMA, el FIDA, en el año 2019 en relación a canastas básicas, dietas y sistemas alimentarios que pueden consultar. Bueno, me voy acercando ya, ahora sí, hacia el sistema alimentario. Por tanto, nuestro punto de entrada para el análisis es el patrón alimentario. El patrón alimentario, como sabemos, si no es equilibrado y no se combina con ejercicio físico u otras prácticas de alimentación saludable, puede repercutir en un estado nutricional y de salud en un estado ya extendido, insostenible, niveles de desnutrición y de obesidad, ¿no? Simplificándolo, evidentemente también la carencia de micronutrientes deberían estar en este gráfico. Pero queremos ir a por qué
estos patrones alimentarios manifiestamente mejorables, poco saludables en relación a las consecuencias que están habiendo en la salud y la nutrición, tienen relación con los sistemas alimentarios. Y simplifico la mirada del sistema alimentario a través de 3 elementos constitutivos bajo esta mirada del sistema alimentario. En primer lugar, el comportamiento del consumidor como parte del sistema alimentario. Por otra parte, el ambiente alimentario, y aquí INCAP y todos ustedes han trabajado muchísimo en los últimos años en relación a qué ambientes alimentarios debemos promover para hacer que el comportamiento del consumidor también pueda ser más favorable a patrones alimentarios más saludables, y evidentemente todo el ámbito de trabajo que también existe en relación a la propia cadena de suministros de alimentos, que si usted quiere, para una organización como la FAO, es quizás el ámbito natural de trabajo, pero evidentemente también trabajamos en el ámbito de los ambientes alimentarios y el comportamiento del consumidor. No voy a entrar en detalle en cada uno de estos subelementos que son parte, bajo este esquema, de los sistemas alimentarios, pero evidentemente cuando hablamos de sistemas alimentarios hablamos también de toda la parte, si queremos verlo de esa manera, inicial de la producción, del almacenamiento, de la distribución, el procesamiento, el empacado, la venta y los propios puntos de comercio, que tienen evidentemente elementos que hacen al sistema alimentario, que actualmente, y esa es la hipótesis que tenemos, no están siendo necesariamente todo lo útiles que deberían ser para generar dietas y patrones alimentarios saludables, pero que evidentemente también son sujetos para espacios de política pública, para transformarse y hacerlos más nutricionalmente sostenibles, ¿no? Es decir, la forma que producimos los productos que ponemos en el mercado, la forma que se procesan, la forma incluso que se comercian y la forma también que se incluya a los pequeños a los medianos, podría hacer que el sistema alimentario fuera más nutricionalmente sostenible. De igual manera, y ustedes lo saben, hay un espacio enorme de trabajo en el ámbito de las políticas públicas que hacen a los ambientes alimentarios, desde la disponibilidad física de alimentos, el acceso económico, el precio, el costo, toda la parte de promoción, publicidad, información, y creo que mis colegas que luego van a intervenir, creo que Fernanda va a entrar en este tema también entiendo, de etiquetado, publicidad, etcétera. Hay un ámbito enorme, también trabajo evidente sobre el tema de calidad e inocuidad, y también la calidad e inocuidad de los espacios donde las personas se alimentan, el agua potable, etcétera. Y lógicamente hay mucho trabajo también en el ámbito del comportamiento del consumidor para hacer que, además de disponer de los alimentos, de los ingresos y acceder físicamente a ellos, que finalmente hagan buen uso de ello a través de prácticas nutricionalmente adecuadas. Entendiendo eso, el sistema alimentario, disculpen, ya sí que paso, y disculpen que me haya utilizado estos minutos, a la mirada COVID, ¿no? Eso es un poco la situación, ¿no? Es decir, desde el mes de marzo nos encontramos con, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Una pandemia mundial donde, en primer lugar, evidentemente las medidas fueron proteger el derecho a la salud de las personas, pero quizás, y eso yo creo que es algo que destacar, el siguiente derecho que más preocupó a los ciudadanos y a los gobiernos fue tratar de proteger el derecho a la alimentación y a la nutrición adecuada, al menos de la nutrición de las personas. Entonces, esa es un poco la reflexión que hago en la segunda parte de la presentación. Sí decir antes de entrar que los indicadores, la mayor parte de los indicadores utilizados en la primera parte de la presentación, por ser indicadores, si queremos más, de resultado, de impacto al 2030, la mayor parte de ellos todavía no reflejan los impactos del COVID. De hecho, las pocas estimaciones que desde FAO hemos hecho a nivel mundial, porque hemos tratado de manejarnos con precaución en este sentido, evidentemente muestran que va a haber un retroceso, y aquí utilizo el indicador de subalimentación en los próximos 3-4 años, que lo que va a hacer es significar que todavía sea más difícil alcanzar la meta del ODS 2 en el año 2030, si ya veníamos mal, y esa es la línea anaranjado inferior, que íbamos a situarnos en torno a 840 millones de personas con hambre en el año 2030, el COVID
en los diferentes escenarios hablan todos de un aumento, incluso casi a 900 millones con subalimentación. Sí es cierto que hay algunos indicadores como infección aguda, que ya hay sí, datos nacionales o subnacionales o locales en algunos estudios. Muchos de ustedes seguro que conocen encuestas ya nacionales que están desarrollándose. Sé que el Instituto Nacional de Salud Pública de México está próximamente a publicar algo a escala nacional sobre el impacto de COVID y desnutrición. Entonces, simplemente yo he usado el indicador que monitorea FAO y hablamos de entre 83 y 132 millones de personas que adicionales pasarán hambre en el 2020 fruto del COVID, según nuestros análisis. Bueno, pero vuelvo al sistema alimentario, ¿no? Y cómo el COVID está impactando en el sistema alimentario. Y permítame usar este esquema para tratar de introducir algunas ideas o algunos mensajes, muchos de ellos todavía basados en señales parciales, sin indicadores y evidencias fuertes que logren confirmar estas señales, y también señalar, y ustedes lo saben, que también la pandemia y las medidas de protección están ocurriendo muy rápidamente. Por tanto, algunos mensajes y hallazgos que estamos teniendo en los primeros meses de la pandemia no son los mismos que ahora y evidentemente podrán cambiar en los próximos meses. Ayer, yo que estoy ahora ya en Guatemala, escuché, ¿no?, el domingo al presidente de la República que hablaba de que las remesas, por ejemplo, estaban respondiendo mejor de lo esperado. Esa es una cuestión económica, si ustedes quieren, pero en el mes de abril, marzo, recuerden que hablaban todos los pronósticos de la CEPAL y organismos financieros de que las remesas iban a caer, y hoy estamos viendo que están remontando mejor de lo que pensábamos. Lo que quiero evidenciar es que los pronósticos están cambiando muy rápido y evidentemente a lo largo el tiempo que se extiendan las medidas de protección de la salud y de evitar la propagación de la pandemia va a también tener implicaciones sobre los sistemas alimentarios y sobre los niveles de nutrición. Lo que digo hoy es lo que entendemos hoy, pero evidentemente a lo mejor en 5 meses mi presentación ustedes dirían ese señor de la FA estaba totalmente equivocado porque finalmente la tendencia fue hacia otro lugar y es posible que así suceda. Pero lo que conocemos hoy con el monitoreo de políticas y de situación en los países que hemos desarrollado, voy a dar algunos mensajes que espero que sirvan para los siguientes presentadores y para el debate y la discusión. En primer lugar, ese era el sistema alimentario. Evidentemente hay un riesgo de disrupción en el sistema alimentario desde esta mirada amplia, empezando por el comportamiento del consumidor, ¿no? Aquí ustedes lo saben, desde el mes de marzo la gente en muchos países se metió en la casa, dejó de trabajar y además muchas personas, lo sabemos, con economías muy informales, que eso significó directamente dejar de tener ningún ingreso en la familia, tener que utilizar los ahorros o aprovechar en algunos casos los programas públicos de apoyo alimentario. Por tanto, creo que hay en los primeros meses, y ustedes lo conocen, hubo una compra impulsiva, alguien llama de compras de pánico, ¿no? La gente trató de abastecerse de alimentos, muchos de estos alimentos no perecederos, para tener que salir menos a comprar. Y eso evidentemente también tiene repercusiones en el tipo de productos que se consumieron y la calidad de lo que se compró. Hay otro hecho evidente, y no entro en valoraciones porque me falta tiempo y porque además necesitaríamos más evidencia. Evidentemente la gente dejó de comprar en la calle. Eso se puede mirar de diferentes maneras, pero evidentemente en términos de nutrición hemos visto que también hay una relación alta entre comida callejera y fuera del hogar y sobrepeso, obesidad. La gente está comiendo más en sus casas, está preparando más la comida en sus casas, está consumiendo en el hogar, está dedicando más tiempo a preparar la comida, en términos generales, y evidentemente eso tiene una repercusión o tendrá una repercusión sobre los patrones alimentarios y el estado nutricional. No entro cada uno de ellos en aras del tiempo, pero resumiendo, comportamiento del consumidor, primeros meses, compras impulsivas, acaparamiento, no perecederos, no comida en la calle y más tiempo para el consumo en el hogar. Incluso hay algunos análisis que hablan que las personas están alimentándose más de frutas, verduras, frijol
y menos ultraprocesados, precisamente porque porque también se ha reducido, ya lo veremos, el tema de ingresos. Pero evidentemente eso cambia según los niveles de ingresos, según los países, según las características de cada familia. El segundo punto de disrupción sobre el sistema alimentario, el acceso físico a alimentos. Y aquí permítame, por ejemplo, que incluya los programas de alimentación escolar, mirándolos desde esa mirada de acceso físico de la población escolar a los alimentos. En el momento de que se cierran las escuelas, lo sabemos, muchos de los programas de alimentación escolar, que eran la principal fuente de ingesta alimentaria nutricionalmente balanceada en algunos países de muchos niños y niñas y jóvenes de la región, cerró de un día para otro. Eso evidentemente tiene repercusiones en la alimentación. Muchos países han hecho esfuerzos para mantener la alimentación escolar sin escuelas, y hay muchos ejemplos, pero eso fue también un tema importante de disrupción del sistema alimentario. También, por ejemplo, el cierre de las ferias libres, de los mercados de cercanía, de los locales de barrio, etcétera, etcétera. Eso evidentemente tuvo una repercusión, y en muchos países también problemas en el acceso a alimentos frescos y más saludables por los cierres de mercados, o incluso, como veremos, infecciones que se detectaron en los mercados, en las grandes centrales de abasto de los países, y por tanto durante ciertas semanas hubo grupos de población con problemas de acceso a alimentos, ¿no? Sobre todo frescos, ¿no? Pescado, frutas, verduras, etcétera, etcétera. Otro elemento obvio, y el que nadie se nos escapa, es el acceso económico. Evidentemente, por lo que señalábamos, con economías tan frágiles, con grupos de población que están en el límite de la pobreza, en la línea incluso por debajo de la pobreza, el cese de la actividad económica hizo que muchas personas tuvieran que ya de por sí tenían dificultades para garantizarse una canasta básica alimentaria, han tenido todavía mayores dificultades, y estamos viendo efectivamente grandes dificultades para al menos garantizarse una canasta básica suficiente, no digamos ya nutricionalmente suficiente, y no digamos ya saludable, ¿no? En ese documento que publicamos en el mes de junio también se hacen análisis pre-COVID del costo de las canastas, de las dietas nutricionales y saludables, y ya de por sí era muy desafiante para muchos países de nuestra región. Ahora se prevé que está siendo muchísimo mayor. Por tanto, hay otra disrupción del sistema alimentario vía el acceso económico. Pero también, y eso es un análisis que hemos hecho mucho evidentemente desde la FAO para tratar de suministrar recomendaciones de política para hacer que el sistema alimentario no colapse y no sea un problema. Siempre nuestra frase en estos meses ha sido que la crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria y de nutrición. Evidentemente hay elementos de la primera parte del sistema alimentario que también se están siendo amenazados, pero que de momento, y yo creo que también destacarlo, están relativamente funcionando bien. Es decir, no hay un problema de disponibilidad y de producción en el campo hoy, en términos generales. No hay ciertas cadenas, ciertos países, en ciertos momentos del año, pero a día de hoy, es un mensaje que FAO está tratando de dar, no hay un problema de producción ni de disponibilidad, es un problema más de acceso fundamentalmente, y con esa limitación de acceso, la calidad de lo que las personas están comiendo. Pero evidentemente hay tensiones en toda la cadena de suministro de alimentos. En la parte de sistema de producción, ustedes lo saben, escasez de mano de obra, todas las condiciones y elementos de salud que hay que introducir en los sistemas de producción, las dificultades en el desplazamiento de temporeros, de personas que tienen sus lugares de trabajo, incremento en el coste de producción. Evidentemente hay problemas en limitación de insumos, de semillas, de fertilizantes, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre hay una tensión importante en el ámbito rural para seguir produciendo de la manera que se seguía produciendo, dada todas las limitaciones que plantea la pandemia. Evidentemente también está habiendo muchas tensiones, de momento superadas, como digo, en términos generales, sobre lo que hace el almacenamiento y la distribución. Almacenamiento, porque en algunos países se ha detectado fenómenos de acaparamiento de algunos almacenadores para tratar de aprovechar precios mayores en el futuro,
También en el almacenamiento, porque ha habido casos casos de COVID en muchos almacenes, etcétera. Y en la distribución, todo lo que hace a los camiones de distribución. Centroamérica fue clave, todo el problema que hubo de fronteras en Nicaragua, en Costa Rica, etcétera, etcétera. Y eso repercutió, evidentemente, en la cadena. Voy finalizando. Procesamiento empacado, lo sabemos, incluso muchas segundas olas de infecciones han venido en los centros de procesamiento, en los mataderos, en el packing, etcétera, etcétera. Ahí hay un desafío enorme en relación también a manejar la situación de salud sobre los trabajadores en el procesamiento del empacado y también en la venta y mercados, ¿no? Perú, Lima, muchos países, los grandes focos de infección han sido los grandes centrales de abasto, donde las medidas de salud se han tomado o se han podido mantener de peor manera, y eso ha afectado evidentemente a todo el sistema alimentario. Hay temas externos que no hay que perder de vista cuando hablamos de una mirada de sistema alimentario. Los sistemas alimentarios, como ustedes saben, son globales, son globalizados, son regionales, son nacionales. Hay países que lo han pasado mal por su propia el tipo de cambio de sus monedas nacionales, que les ha hecho mucho más dificultoso abastecerse de alimentación y de insumos alimentarios en el exterior. Eran sistemas alimentarios nacionales muy basados en la importación de alimentos. En la medida que su tipo de cambio se ha visto perjudicado, evidentemente esto les ha hecho aumentar los costos de importación de todos los insumos y los alimentos. También el comercio internacional, evidentemente, se ha visto, está sufriendo impactos. De momento funciona en relación a la alimentación, pero países importadores netos de alimentos, países que dependen mucho de las divisas para garantizar su sistema alimentario, como podrían ser las pequeñas islas del Caribe, están teniendo tensiones en sus sistemas alimentarios derivados de la propia modelo macroeconómico que tienen o económico que tienen comercial en sus países. Y finalmente también ha habido tensiones en ciertos países, todo lo relacionado con el mercado energético y crédito. Bueno, países muy dependientes del petróleo, por ejemplo, de materia primas, que ha caído la demanda mundial o el precio del petróleo, sobre todo, por ejemplo, en el mes de abril, marzo, abril, que incluso tuvo precios negativos, pues evidentemente eso repercute a toda su estrategia de abastecimiento. Esta es mi última slide y disculpen que quizás me haya tomado un poquito de tiempo. Desde la FAO, y en este caso junto a la CEPAL, hicimos una serie de un decálogo, lo llamamos así, de medidas para impedir que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. Ese decálogo inicia evidentemente por lo más urgente o por lo más obvio, tratar de garantizar que los hogares en condición de pobreza extrema y de inseguridad alimentaria severa accedan al menos a una alimentación suficiente y nutritiva, reforzando medidas de ingreso básico de emergencia, así es como se llamó. Incluso se habló, hicimos un análisis con CEPAL de ese bono contra el hambre, esa transferencia adicional para al menos garantizar la alimentación de las personas, de las familias más vulnerables. Otro paquete de políticas para fortalecer los programas de alimentación escolar, para garantizar la alimentación de niños y niñas y jóvenes, adolescentes que se habían quedado sin poder alimentarse en la escuela, y también con medidas relacionadas con el cuidado de menores de 2 años, madres en edad fértil, para garantizar al menos esa adquisición de alimentos nutricionalmente adecuados para ese grupo de población extremadamente vulnerable y crítico. Y finalmente todo el trabajo de apoyar con subsidios, transferencias monetarias, donaciones, etcétera, etcétera, que muchos países han tomado mucho vigor en relación con los bancos de alimentos, con las vinculaciones con empresas, con la entrega de asistencia alimentaria, etcétera, etcétera. El segundo paquete de medidas en relación a este decálogo va por todo el área, si queríamos decirlo, de asegurar que las pequeñas pymes, emprendimientos agrícolas, rurales, que hacen al funcionamiento del sistema alimentario, sobre todo a la relación, a la posibilidad de seguir teniendo disponibilidad de frutas, verduras, hortalizas, pescado, frijoles, alimentos que hacen la diferencia para tener una canasta, una dieta saludable, no colapsen, y quiero usar esa palabra porque efectivamente siguen funcionando, pero están teniendo muchísimos desafíos las pequeñas pymes agrícolas y productoras para mantener sus negocios en una situación que se está alargando demasiado para ellas. Además hablamos de
de empresas, pequeños emprendimientos, generadoras de mano de obra, de mucho empleo, pero que evidentemente con una restricción financiera enorme y puede hacer que muchas de estas pequeñas empresas cierren y, por tanto, tener repercusión sobre el sistema alimentario. Y, bueno, evidentemente también un trabajo, una medida importante para mantener también la mano de obra de los 4 millones de agricultores familiares, 2 millones de pescadores artesanales que creemos que están en especial vulnerabilidad en la situación actual. Y finalmente, toda la otra parte de garantizar el abasto de las ciudades, del consumidor urbano, semiurbano, a un precio razonable, ¿no? Es decir, creo que la crisis actual no tiene precedentes históricos recientes. Estamos hablando de buscar cifras anteriores a la creación de INCAP y de la FAO para encontrar un momento tan crítico como actual. Por tanto, se necesitan medidas también a la escala del desafío y por eso estamos también llamando la atención a los gobiernos, a los organismos financieros, para ajustar sus programas, para flexibilizarlos y para dotarlos, evidentemente, de mayor flexibilidad y mayor dotación de recursos para hacer que el sistema alimentario no se vea interrumpido y haga que se añada un problema adicional al propio problema que nos provoca la pandemia. Todo esto que les he dicho muy rápidamente, y espero que de una forma suficientemente comprensiva, está reflejado en muchos lugares, porque muchas personas y muchas instituciones están trabajando en ello, ustedes también, pero al menos en la FAO les pongo a disposición esos trabajos que estamos haciendo. Tenemos unos boletines quincenales sobre diferentes, cómo está impactando en el sistema alimentario en cada uno de sus elementos, para profundizar en mucho lo que se acabó de señalar. Hicimos un estudio también, ese es el central, con la CELAC, en relación a, en función de las características de cada uno de los países, por sus características comerciales, por sus características de exposición a diferentes riesgos del sistema alimentario, cómo puede haber también oportunidades de políticas. Hay un anexo de políticas de los países que están desarrollando. Y en la parte de la izquierda de mi presentación, de mi slide, todo también, toda la batería de oferta también de conocimiento, de vídeos, de entrevistas y sobre todo conferencias online que tenemos todas las semanas en relación a los diferentes elementos que hacen al sistema alimentario del COVID, que están todas grabadas a su disponibilidad y para también profundizar en ellas si quieren los próximos meses. Concluyo, agradezco nuevamente al INCAP por darme la oportunidad de participar. Yo ahora estoy con el sombrero de representante en Panamá y tengo muchas tareas, pero como le decía a Renan, es decir, al señor de León, mi corazoncito está en los temas que ustedes trabajan, en los temas de alimentación saludable, en temas de sistemas alimentarios más sostenibles, con una mirada siempre en la malnutrición, en cómo pueden ser parte de la solución para enfrentar todas las formas de malnutrición, y cuenten con la FAO y conmigo personalmente en lo que pueda ayudarles en los próximos meses o años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rapallo. Nuevamente le decimos que le damos la bienvenida a Guatemala, aunque sea de forma virtual. Usted es bienvenido a Guatemala y al INCAP. Si tuvieran preguntas, pueden hacerlas al final de las exposiciones. A continuación, veremos las implicaciones de COVID-19 en los sistemas alimentarios en Centroamérica y República Dominicana. Tema presentado por el doctor Manolo Mazariegos. El doctor Manolo Mazariegos es médico con especialidad en medicina interna por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios de posgrado en nutrición, metabolismo y composición corporal en Estados Unidos. El doctor Mazariegos cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de la nutrición, desde la investigación clínica a las ciencias básicas y a la epidemiológica, del metabolismo a los programas de alimentación y nutrición comunitaria, de lo urbano a lo rural, de la investigación de implementación a las políticas de nutrición-alimentación. Cuenta con amplia experiencia conduciendo estudios de ensayos clínicos aleatorizados e investigaciones para generación de evidencia en nutrición materno-infantil y agricultura. Ha publicado más de 70 trabajos en revistas científicas. Actualmente es el coordinador de la Unidad Técnica de Nutrición y Micronutrientes del INCAP. Y desde 2019 es miembro del Comité Científico de la Alianza Global de 5 al Día, que impulsa el consumo de las frutas en docenas de países de varios continentes.
Damos la bienvenida al doctor Manolo Mazariegos. Muchas gracias por la oportunidad y quisiera primero agradecer la participación del doctor Rapallo, quien nos ha compartido un panorama muy general de lo que consisten los sistemas alimentarios y cómo estos han sido alterados a consecuencia del COVID. Aprovechando que el doctor Rapallo ha hecho una revisión bastante amplia del tema, voy a tratar de ser un poco más específico en una de las áreas que él mencionó y sobre todo cómo el COVID ha alterado los sistemas alimentarios y cómo las medidas de restricción asociadas para la mitigación del COVID en los países pues también ha llevado a impactar negativamente la atención de los grupos vulnerables como el grupo materno-infantil y que de esa forma pues ha agravado la situación de salud y nutrición de las poblaciones. Es importante plantear el contexto que la región en un estado sin la emergencia pues tenemos una situación de un perfil de doble carga de la malnutrición y como todos sabemos son de una causa, de una naturaleza estructural. Tenemos amplias prevalencias de pobreza, falta de medios de vida, bajo nivel de educación, desempleo, redes de protección social insuficientes y eso hace que la mayoría de la población se convierta en vulnerable y muy susceptible a los choques, ya sea por una pandemia o en casos de desastres naturales. La siguiente, por favor. Hemos escuchado relatos, observaciones, reportes por todos los medios de una situación de hallazgos asociados a la pandemia. Ya el doctor Rapallo hizo una descripción interesante de los temas y solo voy a hacer un breve repaso porque quiero usar todos estos elementos para ver cómo se pueden organizar y de una manera esquemática nos ayude a explicar de una manera causa-efecto el importante impacto que ha tenido la pandemia en la salud y nutrición de las poblaciones vulnerables. Todos vimos que en las zonas urbanas, digamos, ha habido una pérdida generalizada de empleos en trabajadores del sector no estructurado y sobre todo eso ha afectado a los más pobres. El problema ya vimos que no es un problema tanto de disponibilidad de alimentos, sino de la logística, problemas de transporte, mercados cerrados y la generación de ingresos entre los más pobres. Es probable, se sabe que los impactos han sido mayores en las áreas periurbanas, urbanas y rurales densas. Y los efectos han sido más fuertes en los segmentos de los minoristas y de los restaurantes y ambulantes. Se ha hablado de que las cadenas modernas de supermercados y de cadenas de comida rápida han sido menos afectadas. Es probable que haya habido un aumento de precios de los alimentos, tanto como causa como consecuencia de la escasez de estos. Y esto, como consiguiente, ha tenido un aumento del hambre y la malnutrición en todas sus formas. La siguiente, por favor. Este es uno de los esquemas que ya nos lo presentó el doctor Rapallo, en el cual gruesamente podemos ver cómo las medidas de salud pública de contención del COVID pues ha llevado a cierre de actividades económicas, empleos, salarios, ingresos. Ha habido cambios en los programas y servicios de salud y nutrición y han habido cambios en los programas de protección social. Todo eso obviamente nos ha llevado a disminución de la inseguridad alimentaria y el hambre, problemas en el cuidado de la salud y el saneamiento por afectación de los servicios de salud y eso ha aumentado la pobreza y la inequidad. Todo eso obviamente nos lleva a disminución de la calidad de la dieta y alteración de la salud y la enfermedad y eventualmente puede llevar a malnutrición. ¿Qué sabemos de esto actualmente? Pues sabemos muy poco porque realmente la misma pandemia ha limitado que las personas que se dedican a estas actividades puedan salir al campo y poder palpar de manera propia la situación. Este es un esquema bastante grueso, sin embargo vemos ya algunas conexiones. He tratado de elaborar un
con la ayuda de lo que está disponible en la literatura, un esquema un poco más complejo que permite establecer las vías, las rutas, cómo los diferentes factores pueden llevar eventualmente al desarrollo o al acrecentamiento de la malnutrición. La siguiente, por favor. Este es un esquema bastante ocupado, pero no es tan complicado así como se los voy a explicar. Este es un esquema que se basa básicamente en viendo el contexto que vivimos en los países, en la región: pobreza, desempleo, bajo nivel educativo, medio de vida, problemas de la doble carga. Y por otro lado vemos que tiene factores básicos, los que están en un color un poco más oscuro se refieren a las causas básicas, y por otro lado tenemos el que es menos oscuro se refieren a causas subyacentes, y más arriba las causas inmediatas. Este esquema nos hace recordar un poco el famoso esquema de UNICEF para explicar la malnutrición. Entonces, en la parte de abajo vemos cómo las consecuencias que tenemos de no estar preparados en nuestros países para afrontar una pandemia como la siguiente. Hay un sistema débil de vigilancia epidemiológica y de infraestructura administrativa. Hay problemas de comunicación entre los diferentes niveles. Hay retos de coordinación entre las agencias. Obviamente esto lleva a una mala preparación. Luego vemos hay un alto recambio de personal de la salud y pérdida de capacidad en los servicios de salud y sobre todo en los servicios de nutrición. Hay cierre de servicios porque las prioridades están hacia la pandemia, con lo cual se le quita atención al problema, a los programas regulares como la vacuna, el control de crecimiento y desarrollo, el cuidado de la mujer embarazada, prenatal, postnatal, los programas de micronutrientes, etc. Todo esto lleva a que la población, como reacción, tenga una reducción en la búsqueda de los servicios y mayor uso de prácticas tradicionales o ancestrales. Todo esto lleva a que los programas tengan una menor cobertura para el tratamiento del niño enfermo o de la mujer. Esto obviamente lleva a alteración en el estado nutricional del niño y de la mujer. Pero por otro lado, viendo el tema de la inseguridad alimentaria, vemos cómo en la parte de abajo, en la parte oscura, vemos cómo las alteraciones del mercado provocadas por aumento de precios de alimentos, reducción en la producción de alimentos por los impactos de los medios de vida, hay cierre de mercados locales, restricciones de comercios, sobre todo de los commodities, de importación y exportación. Todo esto lleva a impactar la inseguridad alimentaria en el hogar. Hay una disminución de la disponibilidad por reducción de la producción y restricciones del comercio. También vemos que hay una reducción de acceso a alimentos por disminución de ingresos, salarios, altos precios. Hay una limitada cobertura de los programas sociales. Aun cuando los gobiernos tienen sus programas de alimentos, tenían muchas dificultades de acceder a las comunidades más remotas, muchas veces por limitación de movilización, porque estaban restringidas la movilización, pero además por temor al contagio. Eso redunda en cambios en las prácticas de alimentación por miedo al contagio, la inseguridad alimentaria, menos alimentos frescos y nutritivos y posiblemente más alimentos procesados. Lo interesante de todo esto es que ante toda esta limitación de la movilización, ha habido una reducción importante en las estrategias que las familias usan para afrontar una situación de inseguridad alimentaria, lo que le llaman los coping strategies. Y sabemos muy poco de esto. Luego esto eventualmente lleva a alteración en la práctica de alimentación de los niños y de las mujeres. Eventualmente esto puede llevar a una alteración del estado nutricional de la mujer y del niño. En el reporte de Lancet del mes pasado ya habla de que globalmente hay 6.7 millones más de niños con desnutrición aguda. Se esperan por lo menos 10.000 niños, la mortalidad de 10.000 niños por mes, y un impacto importante en la disminución de la talla baja, la deficiencia de micronutrientes y el sobrepeso. La siguiente, por favor. En términos de las cadenas de valores, esta es la otra ruta que ya la expresó bastante bien el doctor Rapallo, así que yo creo que la voy a saltar. La siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta las consecuencias del COVID en la alimentación y nutrición de los grupos vulnerables, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son aquellas medidas prioritarias que podemos implementar para evitar una crisis mayor en salud y nutrición en la población? La siguiente, por favor. Las acciones que se recomiendan en los foros de alto nivel incluyen 5 medidas urgentes, enfocadas a protección del derecho de los niños a la nutrición en una situación de pandemia. Primero, salvaguardar y promover acceso a una dieta nutritiva
segura y accesible, protegiendo productores, procesadores y vendedores, desestimulando bloqueos en el comercio de alimentos, designando a los mercados como servicios esenciales, manteniéndolos funcionando y seguros, tanto para trabajadores como consumidores. Invertir en la promoción de la nutrición materno-infantil desde el embarazo, la niñez, la infancia, protegiendo la lactancia materna y previniendo el uso de fórmulas, facilitando el acceso de madres y niños a alimentos nutritivos y diversos, proveer información exacta sobre la alimentación del niño y las madres. La siguiente, por favor. Reactivar y llevar a escala los servicios para la detección y tratamiento temprano de los niños emaciados. Mantener y expandir los programas de micronutrientes que ya existen, como vitamina A, la suplementación con micronutrientes a los niños y las madres. Y reducir al mínimo las infecciones. Como 4 tenemos, mantener la provisión de alimentos nutritivos y seguros en las escuelas para niños vulnerables, cuando las escuelas están cerradas. Esto ha sido a través de entrega de comida en los hogares, raciones para llevar, entrega de dinero en efectivo o cupones de alimentos, asegurar adecuado valor nutricional de los alimentos de las escuelas o de los paquetes de alimentos, evitando alimentos y bebidas poco saludables. La siguiente. Y la quinta, expandir la protección social para salvaguardar el acceso a dietas nutritivas y los servicios esenciales, incluyendo los alimentos fortificados, priorizando niños y madres embarazadas y lactantes. La siguiente. Los foros globales recomiendan que tienen que involucrarse los gobiernos, los donantes, el sector privado y las agencias internacionales. ¿Qué otras acciones se pueden implementar? Ya el doctor Rapallo ya hizo una mención rápida del tema, y fortalecer los programas de producción familiar de alimentos frescos y saludables. Aquí cobran lugar mucho los huertos familiares, rurales y urbanos, modelos de innovación, emprendedurismo local, la producción de proteína animal, los animales de especies menores para la producción de huevos, leche y carne, los cultivos biofortificados como maíz y frijol biofortificado, entre otros. Y un tema muy interesante es intervenciones a nivel de las cadenas de valor. El tema de la inocuidad en tiempos de pandemia ha cobrado un papel muy importante. Hemos visto como experiencia propia que algunas comunidades en las cuales se detectaron casos de COVID y eran áreas con alta producción de vegetales, tuvieron muchos problemas de poder sacar sus productos y poder venderlos. Entonces yo creo que medidas que ayuden a mejorar los sistemas de inocuidad de alimentos de esas regiones puede darles a ellos más certeza y evitar las grandes pérdidas de alimentos frescos que tuvieron. Y aquí viene un tema muy importante, las intervenciones de comunicación y cambios de comportamiento. Es muy importante fomentar la resiliencia para el presente y futuros eventos, bien sea de pandemia o de desastres naturales. Es importante la educación sobre alimentación saludable, priorizando alimentos frescos y alimentos poco perecederos de alto valor nutricional, evitando los alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, grasas saturadas y sodio. La siguiente, por favor. Y aquí vienen algunas propuestas que podemos hacer para la generación de evidencia del impacto del COVID sobre la nutrición. Como les comenté antes, sabemos muy poco en realidad de lo que está pasando y muchos son enfoques que hemos estado viendo de otras regiones. Entonces, es importante conocer, a través de componentes de evaluación y vigilancia, examinar cuáles son los patrones en el consumo de la dieta asociados al COVID. Consumo de alimentos frescos, alimentos procesados. ¿Cuáles son las fluctuaciones en el costo de alimentos según territorios? ¿Cuáles son los cambios en los costos de la canasta básica nutricional por los territorios? ¿Cuáles son aquellas estrategias de afrontamiento de los retos de la pandemia, como les mencioné antes, los coping strategies, que incluye resolución de problemas, improvisación, búsqueda de apoyo, etcétera? ¿Y cuál es el impacto en la salud y nutrición del grupo materno-infantil de poblaciones vulnerables como resultado de las medidas de restricción impuestas por los gobiernos? La siguiente. Y algunas acciones para generación de modelos más resilientes, propongo algunas. Desarrollo y evaluación de planes resilientes de seguridad alimentaria y nutricional a varios niveles para enfrentar la crisis relacionada a pandemias o desastres naturales. Fortalecer la agricultura con provisión de alimentos con ciclos cortos,
por ejemplo, por regiones, para evitar los problemas que limitan la movilización y transporte en caso de una crisis. Fortalecer los modelos de extensionismo de agricultura familiar en áreas rurales y urbanas, promoviendo alimentos nutritivos, saludables y sostenibles. Los huertos intensivos, la hidroponía, la producción pecuaria de pequeñas especies, etc. La incorporación del tema de inocuidad dentro de la cadena alimentaria. Fortalecer los programas de servicios de salud, incluyendo la movilización comunitaria para recuperar y expandir los servicios de salud en tiempos de pandemia y desastres. La siguiente, por favor. En conclusiones, pensamos que todos entendemos que la pandemia ha alterado el sistema alimentario, principalmente en el componente de acceso y consumo, y con poca distorsión en la disponibilidad. Se han definido modelos de rutas que relacionan las causas básicas, las causas intermedias e inmediatas, con la situación de nutrición y salud de las madres y los niños, los cuales son muy útiles para entender y plantear un abordaje. La pandemia ha distorsionado la implementación de los programas de salud y nutrición, los programas de vacunas, control de crecimiento y desarrollo, control del embarazo, posparto, micronutrientes, debido principalmente a la desviación de la atención y recursos para hacer la pandemia, el cierre de los servicios y por reacción de temor de las familias a buscar los servicios de salud. Y se han definido por lo menos 5 acciones prioritarias para responder a la situación de los programas de salud y nutrición. Gracias. Muchas gracias, doctor Manolo Mazariegos. Seguidamente, la doctora Fernanda Crocker presentará la intersección que existe entre el ambiente alimentario, la malnutrición y COVID-19 y qué medidas poblacionales son necesarias para crear ambientes alimentarios más saludables. Fernanda Crocker Lobos es nutricionista con doctorado en nutrición poblacional por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha laborado como consultora para la Oficina Regional de UNICEF y para el Programa Mundial de Alimentos. Es conferencista nacional e internacional y autora de artículos científicos con revisión por pares. Actualmente labora como investigadora científica en el Centro de Investigación de INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, en donde dirige estudios sobre encuestas de consumo dietético, ambiente alimentario, políticas para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y dirige los esfuerzos del estudio multicéntrico Salurbal para Centroamérica, entre otros estudios a su cargo. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, miembro de la Red Latinoamericana de Salud Urbana y la Red de Gobernanza, Ética y Conflictos de Interés en Salud Pública. El tema que nos presenta la doctora Fernanda Crocker Lobos es ambientes alimentarios saludables para una nueva realidad en los países miembros del INCAP. Bienvenida, doctora Fernanda Crocker. Muchísimas gracias a todos, gracias América por esa introducción. ¿Pueden ver bien mi pantalla? Espero que sí. Bueno, como mencionaron mis antecesores, la pandemia ha traído una serie de consecuencias importantes para la salud y para la nutrición, y en esta ocasión yo quiero hablarles de uno de las componentes del sistema alimentario, como bien comentó Ricardo al principio, que el ambiente alimentario es una parte fundamental del sistema. Y del contenido de mi presentación voy a hablarles un poquito sobre el COVID y los ambientes desiguales, una breve introducción, luego cuál es esa relación que hay entre el COVID y las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, cuáles han sido algunos efectos que la pandemia ha podido provocar en los ambientes alimentarios y algunas políticas basadas en evidencia para crear ambientes alimentarios para una nueva realidad. Entonces voy a comenzar diciendo que en nuestra región ya existían condiciones de vida desiguales que dificultan tomar medidas, como el distanciamiento social, que es tan importante hoy en día, y son esas mismas desigualdades, como por ejemplo la pobreza extrema, el ingreso, la escolaridad, la etnicidad, limitan el acceso a una alimentación saludable, limitan el acceso a un ambiente social, económico, un ambiente alimentario saludable, especialmente en entornos urbanos, donde el ambiente alimentario promueve estilos de vida no saludables. Cuando hablo de ambiente alimentario, me refiero a es una combinación.
de factores físicos, económicos, políticos, socioculturales y así como también oportunidades y condiciones que influyen directamente en las decisiones alimentarias de los individuos. Entonces, nosotros desde más o menos unos 5 años, el INCAP ha producido una serie de evidencia en donde hemos observado que en Centroamérica existe un ambiente alimentario promotor de la obesidad. Esto se caracteriza por una alta disponibilidad de productos empacados, altos en sodio, azúcar, grasa, energía, un marketing sobreabundante de alimentos no saludables, tanto en los empaques de alimentos como en la televisión, que sin duda alguna son factores que el consumidor ve, el consumidor interactúa con el ambiente alimentario. Si ustedes recuerdan el esquema que presentó Ricardo al inicio, hay factores más estructurales de la cadena productiva, hay producción, precios, etcétera, pero hay un ambiente que es parte del sistema alimentario, que es lo que el consumidor ve. Y este es el acceso físico, la disponibilidad, la publicidad, la información que está en los etiquetados. Todo eso crea un ambiente alimentario que puede ser o promotor de la salud o promotor de la obesidad. Y básicamente todos estos microambientes, por decirlo así, modelan la dieta de los individuos. Y esto lo podemos ver muy fácilmente cuando hacemos análisis de consumo, de dieta, y quiero mostrarles ahora, antes de la pandemia, estos son análisis muy recientes que el INCAP produjo en el 2019, donde se analizó el consumo dietético a través de recordatorios de 24 horas en niños escolares, en algunas escuelas en Guatemala, en la capital de Guatemala y en San José, Costa Rica. Y lo que encontramos fueron resultados muy preocupantes, porque lo que vimos es que más del 30%, más de un tercio de las calorías de la dieta de los niños escolares, niños de 9 a 12 años, son de alimentos ultraprocesados, en comparación con aproximadamente 5 o 6% de consumo de frutas y verduras. Esto fue muy similar en ambos países. Y cuando hablo de ultraprocesados me refiero específicamente a productos empacados altos en energía, sodio, azúcar y grasas. En este análisis en particular agrupamos las bebidas azucaradas, las galletas, los snacks dulces, la comida rápida, las sopas instantáneas y aquellos alimentos listos para consumir que tienen exceso de este tipo de nutrientes. Este tipo de alimentos, la evidencia es muy contundente acerca de su relación directa con el aparecimiento de enfermedades crónicas relacionadas a una mala nutrición, como la diabetes, especialmente las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, algunos tipos de cáncer, etc. ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, hay una intersección que más bien es una paradoja, así lo veo yo, en donde cuando vino la pandemia, lo que observamos, y empezaron a salir análisis por allí por febrero, especialmente en China, en donde se observó que la pandemia afectaba más a las personas que padecían una enfermedad crónica relacionada a la alimentación, especialmente aquellas que padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad de hipertensión y cáncer. Y en ausencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, la mortalidad por COVID se reducía muchísimo, a 0.9%. Estos son datos de China. Y esto es similar a la mortalidad por un resfriado común. Es decir, que si no tuviéramos una carga importante de enfermedades crónicas a nivel global, los gobiernos no estarían tan preocupados por el COVID, porque la mortalidad sería tan baja que es similar a cualquier virus con los cuales el ser humano ha convivido por siglos. Así que es importante conocer esto, porque entonces diríamos, bueno, así como los gobiernos han implementado medidas para aplanar la curva del COVID, pues eso es hora de que los gobiernos se preocupen también por aplanar la curva de las enfermedades crónicas que tanto daño están haciendo a nuestra productividad, ¿no? Y un reciente metaanálisis con más de 16,000 participantes o pacientes más bien, demostró que las personas con diabetes tenían el doble riesgo de morir por COVID-19 y casi 3 veces más riesgo de tener COVID severo. No voy a entrar mucho en detalle de los mecanismos fisiopatológicos. Si desean conocer más sobre esto, en la página de Facebook del INCAP hay una presentación detallada sobre los mecanismos fisiopatológicos. Es un video, es un seminario que se transmitió hace aproximadamente 1 o 2 semanas, en donde se explican los mecanismos fisiopatológicos que explican esta relación entre enfermedad infecciosa y enfermedad crónica no transmisible. Yo me voy a centrar ahora un poco más hacia las amenazas que hay
en relación al COVID y el ambiente alimentario. No voy a explicar todo de nuevo porque ya lo han hecho muy bien mis antecesores. Me voy a enfocar más a factores individuales del ambiente que, como les decía, es lo que el consumidor ve directamente. Entonces, en definitiva, han habido muchísimas disrupciones, interrupciones de las cadenas de suministro que han podido afectar al principio más, ahora lo vemos más estable, los precios, el acceso, etcétera. Y todas estas regulaciones que hubieron de los gobiernos sobre accesos de restricciones a la movilidad, restricciones de horario, definitivamente afectaron que las personas pudieran tener un acceso físico a alimentos saludables todo el tiempo. Definitivamente el acceso económico yo creo que es la consecuencia a largo plazo que más va a impactar en el ambiente alimentario, porque más bien en el consumo, en los patrones de consumo, porque a menor ingreso, a causa de los despidos, pérdidas de empleo, etcétera, a menor ingreso hay menores oportunidades también laborales, podría decirse que pueden haber. Entonces, esto podría afectar definitivamente cómo las personas están seleccionando sus alimentos. Las poblaciones más vulnerables sufren más, porque podrían preferir alimentos listos para comer, estos son los alimentos más ultraprocesados, en lugar de alimentos frescos. Y como sabemos, los alimentos ultraprocesados tienen mayor vida de anaquel. Por tanto, el consumo de estos alimentos un consumo más elevado de estos alimentos podría llevar a consecuencias negativas como el padecimiento de sobrepeso y obesidad. Otra cosa muy importante es que cuando se dieron todo este tipo de restricciones, fue muy curioso que se restringieran, es una observación que hay que hacer y hay que decirla, se restringió mucho el acceso a los mercados y otros supermercados, pero la comida rápida a domicilio no varió, al contrario, se aumentó el consumo y la venta de comida a domicilio, y mayormente la comida rápida a domicilio es comida ultraprocesada alta en nutrientes que pueden afectar la salud de las personas. Quiero mostrarles esta gráfica. En esta gráfica creo que todos los que tenemos acceso a redes sociales la vimos en algún momento. Había un llamado a la población acerca de aplanar la curva mediante una medida poblacional, que era el distanciarnos físicamente o socialmente. Otra medida poblacional era lavarnos las manos, y se habló mucho sobre que estas eran medidas que aplanaban la curva, ¿no? Incluso habían videos circulando donde habían diferentes escenarios o porcentajes de distanciamiento y podíamos ver cómo cambiaba la efectividad en el número de contagios, ¿no? A más distanciamiento, menor número de contagios, y así sucesivamente. Y creo que todas las personas aprendimos que era una medida de protección colectiva y que podía, ¿no?, aplanar la curva de una enfermedad que subía rápidamente y que podía bajar rápidamente, ¿no? Entonces, lo traigo mucho a colación porque creo que es un momento clave para hablar de, bueno, si hay intervenciones poblacionales con la capacidad de aplanar una curva de una enfermedad, pues también la hay para las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, ¿qué medidas poblacionales aplanan la curva de las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición? Y esto, la evidencia, la ciencia ha avanzado muchísimo acerca del conocimiento, de qué podría evitar que los gobiernos sigan teniendo esa carga tan fuerte a las enfermedades crónicas no transmisibles en sus sistemas de salud, que no solamente reduciría su carga, sino también provocaría ahorros en salud y provocaría menos casos de COVID grave. Y bueno, una forma en la que los científicos han podido analizar esta costo-efectividad es a través de medidas econométricas como los DALIs. Los DALIs son los años ajustados por discapacidad y mortalidad prematura que se pueden prevenir. Es decir, cada DALI representa un año de vida sin muerte, sin enfermedad, que se puede prevenir. Y los DALIs son una medida también de productividad, son una medida de capacidad, porque a mayor productividad en un país, pues hay más PIB, más Producto Interno Bruto. Si se pierden DALIs, hay menos PIB, hay menos productividad y por lo tanto hay más obstáculos para el desarrollo. Entonces, lo que se ha evidenciado, y esto es algo que la evidencia soporta mucho, es que hay 3 medidas poblacionales que podrían prevenir enfermedades crónicas no transmisibles que cuestan muy poco para los gobiernos, pero que podrían tener un retorno, muchísimo mayor retorno en salud si lo medimos a través de DALIs. Y estos son 3: la regulación de la publicidad de alimentos chatarra, especialmente la dirigida a niños, las medidas fiscales como los impuestos a los alimentos y bebidas no saludables, y el etiquetado frontal de alimentos. Especialmente en Latinoamérica, la evidencia nos dice que el etiquetado frontal de advertencia nutricional
que pueda prevenir sobre si un alimento tiene alto consumo en algún nutriente relacionado a la enfermedad, si estos etiquetados son los que mejor rendimiento tienen en cuanto a comprensión, decisiones de compra, cambios en la reformulación de productos, etcétera, ¿no? Entonces son tres intervenciones que creemos que son muy importantes para crear entornos alimentarios saludables para la nueva realidad que tenemos ahora en nuestra región. Y para ir cerrando, esta nueva realidad requiere no solamente crear ambientes alimentarios más saludables, es realmente replantear qué queremos como un sistema resiliente y saludable, y en conjunto, por supuesto, con medidas de promoción de la salud, ¿no? De promocionar las escuelas saludables, un sistema agrícola sostenible y saludable, no olvidar la promoción de la actividad física, replantearnos el concepto de movilidad urbana con transportes activos, estilos de vidas saludables, vidas más activas. Y en definitiva, yo creo que una de las acciones más importantes que tiene un doble propósito, es decir, pudiera reducir no solo la subnutrición, esa subalimentación o hambre que mencionaron mis antecesores, sino también a largo plazo podría reducir la carga de enfermedades crónicas no transmisibles, es la protección y la promoción de la lactancia materna. Okay. Yo me quedo por allí, así que muchísimas gracias. Más información, aquí les dejo mi correo, y muchas gracias nuevamente a mis colegas y al INCAP por esta actividad. Muchas gracias, doctora Fernanda Crocker. Pasamos ahora al momento de preguntas y respuestas. Hemos recibido algunas preguntas a través de Zoom y de Facebook Live. Al doctor Rapallo le preguntan acerca de la evidencia de las aseveraciones que él hace. ¿Dónde se encuentra la evidencia? Nos preguntan. La evidencia de los datos. Al inicio, es decir, yo creo que es algo que hay bastante consenso en relación que evidencia dura, de escala, de representativa a nivel nacional de estos potenciales disrupciones, por ejemplo, el sistema alimentario en relación al COVID, es todavía limitada. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos apoyado es, en toda la parte en la primera fase de la pandemia en relación a las políticas que se pusieron en marcha para garantizar la alimentación en las escuelas o para la entrega de alimentos, los bonos, las transferencias, eso, si tú quieres, la evidencia es, o más que tenemos en este momento, es toda la actividad que ha habido de política pública para atender a esas personas que lo están pasando mal, y no hace falta más que ver todos los movimientos que ha habido sociales también reclamando apoyos del Estado en un momento tan crítico, ¿no? Hay evidencia también en relación a ciertos indicadores en los cambios del comportamiento del consumo. Hay alguna evidencia que no es pública porque la tienen, por ejemplo, en los supermercados, en la industria alimentaria, que ellos tienen muy claramente en conversaciones informales, es fácil acceder, de cómo han cambiado los patrones de consumo en los propios supermercados, es decir, las personas por diferentes motivos dejan de comprar productos de lujo y se dedican más a comprar frescos, tienen poco tiempo para salir al supermercado, es decir, hay ciertas evidencias en ese sentido. También hay evidencias, y lo hemos visto también, ¿no?, en el cierre de centrales de abasto, ferias, mercados de barrio, han estado durante meses cerrados, ¿no? Entonces eso evidentemente era el principal fuente de acceso a alimentos saludables de muchas poblaciones urbanas, semiurbanas, pobres, han dejado de poder adquirir esos alimentos. Y luego nosotros hemos monitoreado, porque tenemos varias redes de centrales de abastos, de productores y organizaciones a nivel más descentralizado, a nivel departamental, municipal, donde evidentemente hay distorsiones también en lo que está sucediendo en relación a la adquisición de insumos, a la apertura de puntos de venta y evidentemente también en los propios problemas que está habiendo periódicamente de infecciones de empleados en la industria alimentaria, en las mataderos, etcétera, ¿no? Entonces,
todo esto, ¿dónde está recogido? Evidentemente está recogido en análisis sectoriales, parciales, de los diferentes ministerios sectoriales encargados de las diferentes materias que hacen al sistema alimentario, y hay públicas algunos análisis ya desde la mirada de malnutrición. Yo os conozco por el área que trabajo más del Programa Mundial de Alimentos, de UNICEF, en relación a encuestas, muchas de ellas utilizadas telefónicas o redes sociales, incluso WhatsApp, donde se manifiesta que efectivamente está habiendo problemas en algunos rubros y en algunos puntos, ¿no? También hay, sobre todo, el cambio del comportamiento del consumidor, es lo que está dando mayores señales de alarma de alarma en ciertos países. Si quieres, es la evidencia más coyuntural, ¿no? Evidentemente esperamos que en los próximos meses, por ejemplo en México, cuando lance la encuesta nacional, veamos análisis más robustos. Nosotros como FAO estamos haciendo, a través de ese indicador de FIES, el segundo que he mostrado hoy, de inseguridad alimentaria moderada o grave, una encuesta en 8 departamentos de Guatemala actualmente, y esperamos a final de noviembre esté finalizada con esas 8 preguntas del FIES en los 22 departamentos del país. Lo estamos haciendo con el MAGA, estamos haciendo a través de encuestas telefónicas. Se ha ajustado la metodología FIES a 3 meses para poder monitorear en los próximos meses. Entonces, yo creo que está habiendo evidencias parciales, no suficientes, y ojalá ustedes, y a través también de sus redes de investigadores, nos puedan ayudar a generar mucho más evidencia, más robusta, ¿no?, en los próximos meses. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta para usted, por favor. Nos preguntan, en perspectiva, ¿cómo ve usted los efectos del cambio climático en los sistemas alimentarios de América Latina? Sobre todo porque la aparición de pandemias está muy ligadas a estos cambios en el medio ambiente. Yo creo que lo que hace la pandemia es evidenciar y acelerar o poner en la agenda pública, y no solo en nuestro ámbito, sino en la agenda política y económica, una situación que todos ustedes estaban también señalando, ¿no? Acuérdense ese documento del ANSE, de la traducción de la pandemia, ¿no?, que habla también, publicado hace 2 años, donde precisamente hablaba de esto, ¿no?, de la insostenibilidad ambiental va a tener repercusiones en la insostenibilidad natural, también en la biodiversidad, y eso va a traducirse en enfermedades como estas, que afectan a todos los niveles del desarrollo económico, social, ambiental, ¿no? Por tanto, no me atrevo a hablar de oportunidades cuando hay gente que lo está pasando tan mal y cuando hay el número de fallecidos a nivel mundial, pero evidentemente deberíamos sacar lecciones fuertes de esta situación que lleven a desarrollar sistemas alimentarios mucho más sostenibles, que sean mucho más resilientes, y también ojalá puedan enfrentar de manera seria las cuestiones derivadas del cambio climático, ¿no? Yo creo que, bueno, hay mucho eslogan, hay mucho nombre de recuperación con transformación, evidentemente ojalá sea así, ¿no? Yo creo que si había muchos incrédulos antes de la pandemia en relación a lo que hablábamos muchos de nosotros en relación a que esto era insostenible, la forma de consumir, la forma de producir, la forma de relacionarnos con el sistema alimentario, creo que la pandemia lo evidencia de una manera durísima, pero evidentemente lo explicita, ¿no? Ojalá los gobiernos, los grandes tomadores de decisión y también el sector privado, que existe un sector privado muy consciente de estos problemas, se sumen a la tarea, o muchos más se sumen a la tarea de desarrollar sistemas alimentarios mucho más sostenibles en todos sus elementos de sostenibilidad. Muchas gracias. Una pregunta a la doctora Fernanda Crocker. ¿Es posible tener acceso en la República Dominicana a la metodología e instrumentos usados por usted para medir el nivel y tipos de nutrientes en el desayuno escolar de nuestro país? Pregunta el diputado Carlos Sánchez, del Parlamento Centroamericano de República Dominicana. Ya me he comunicado con el señor diputado y con gusto vamos a compartir esta encuesta de recordatorio 24 horas. Hay metodologías que podemos compartir con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. Son estas las preguntas que tenemos. Vamos a dar ya por finalizado. Estamos con el tiempo justo, respetando el tiempo de todos. Vamos a aprovechamos para agradecer la participación de los expositores,
sus brillantes exposiciones y agradecerle a los participantes que nos contactaron, que se conectaron desde distintos puntos de Latinoamérica, no se quedaron solamente en Centroamérica, sino que fueron más allá de distintos países de Latinoamérica. Todos somos hermanos latinoamericanos, y a los hermanos centroamericanos que están de festejos por las fiestas patrias. Felicitaciones, felicidades para todos. Les cuento que INCAP cumple 71 años el 14 de septiembre, ese es el día justo del cumpleaños del INCAP, y por eso es que estamos en estos festejos y webinars y simposios para celebrar y festejar y conmemorar esta importante fecha de nuestros 71 años. Así es que muchas gracias a todos por su participación, por su presencia de forma virtual, de forma presencial, a las 5 personas que estamos aquí. Gracias a todos, un abrazo fraternal, hasta pronto.